Bueno, entonces fíjense, le voy a leer una estadística que sin duda no es nada noble. Según datos de la Comisión Federal del Comercio, la Florida se encuentra en el primer lugar con la mayor tasa de robo de identidad de todos los Estados Unidos. Florida, primer lugar de la mayor tasa de robo de identidad en todo el país. Y Miami toma especial atención porque hay 300 denuncias por cada 100.000 habitantes. Entonces, cuénteme, este robo de identidad en particular para poder robarle el reembolso o el cheque del IRS a la persona que ha pagado sus impuestos. Dígame cómo es que lo hacen. Sí, este ahora es el esquema de fraude que más estamos viendo aquí en Miami. Y el esquema no es tan difícil, es básicamente simple. Primero, el ladrón te roba el número de seguro social y tu fecha de nacimiento y tu nombre. Eso es todo. Con esa información, reclama al Servicio de Impuestos, al IRS, le reclama un reembolso al nombre de la víctima por miles y miles de dólares. Todo lo que dicen en el reclamo es mentira. Dónde trabajas, cuál fue el sueldo, cuánto te quitaron de los impuestos. Y entonces le pide al IRS que entonces te pague por el internet, o sea, electrónicamente, un reembolso, vamos a decir, de $10,000 a una cuenta de banco que tú controlas, que el ladrón controla bajo el nombre de la víctima. O sea, el criminal te roba la identidad, usa esa identidad, le reclama al IRS por el internet la cantidad de reembolso que ellos dicen que te deben, y entonces le dicen al IRS que te mande el reembolso a una cuenta que uno controla. Pero ¿y el IRS no se da cuenta o no está chequeando el W-2 o lo que la persona ha ganado para poder justificar que me reenvíes esos 10,000 o que me devuelva esos $10,000? Y ahí el viene IRS el problema. No chequea, no mira. Ahí viene el problema. Bajo la ley, el IRS tiene que pagar en 6 semanas después de recibir la reclamación, ¿no? La declaración de impuestos. Y el problema es que el sistema de IRS, y por eso es que los ladrones están aprovechando, el sistema no está ahora al punto donde puedan comparar el documento del trabajo del empleador, del W-2, con la declaración del contribuyente. Y entonces, como no pueden hacer eso y no revisan eso antes de pagar, si no detectan fraude, ahora a veces detectan el fraude. Si no detectan el fraude, tienen que pagar. Y entonces nosotros los fiscales tenemos que entonces caerle atrás al ladrón, lo enjuiciamos, pero mientras tanto el contribuyente no recibe su reembolso. Obviamente. Tiene que entonces aclarar su identidad, que eso toma meses, a veces más de un año, para entonces recibir el reembolso que se merecen y que han trabajado día y noche para recibir. Es un crimen horrible porque es una forma de verdad que disturba mucho las vidas de todas las personas que trabajan muy... Pero lo que me parece que es increíble es que el IRS, el gobierno federal, las mejores computadoras, el mejor software, no puedan comparar el W-2, porque ya la persona tuvo que haber hecho su reclamación de impuestos, ¿no? O el income tax, como le dice, file del income tax, o haber ya emitido su declaración de impuestos para entonces poder recibir ese dinero. Sí, ahora el IRS, o sea, ya se ha dado cuenta de este problema y están trabajando muy duro para arreglarlo, y el año pasado pudieron prevenir, como dice, 4,000 millones que se fueran a las manos de los ladrones. Pero el problema es que no lo están agarrando todos. Y el mismo IRS el año pasado declaró que en los próximos 5 años iban a votar, vamos a decir, regalar 21,000 millones a las manos de los ladrones. Y eso es una cantidad horrible, y por eso el IRS está trabajando ahora para mejorar el sistema. Porque el sistema de computación. Sí, porque el sistema de impuestos se basó de un sistema de confianza. Igual que el de Medicare, que para allá vamos. Nuevamente, nosotros en la Florida tenemos, y ahí podemos poner una placa, nosotros tenemos uno de los primeros lugares en fraude al robo del Medicare. No solamente porque hay cliniqueros, como le dice peyorativamente a esta gente que hace esto, sino también porque hay gente mayor de 65 años que tienen los beneficios del Medicare y los alquila, lo cual también es ilegal. Póngale nuevamente, señor director, esa placa para poder leerla, para que entonces, desde el 2007, equipos de fraude han
presentado cargos casi 2.000 personas y la mitad de ellas estamos aquí. ¿Cuál es la próxima placa con más información? Desde el 2007 el departamento ha colaborado con la oficina del fiscal para acusar a más de 1.500 sospechosos de fraude del Medicare. Y también otro detalle que me parece que es vergonzoso es que una gran cantidad de esos cliniqueros son cubanos. Sí, desafortunadamente. Llegados hace 15 años o menos. Sí, ¿No es así? seguimos siendo, María Elvira, la capital del fraude contra el Medicare. El mes pasado enjuiciamos a 50 individuos y entre esos 50 quiero decirle al público que habían 3 pacientes que tenían ya más de 65 años que estaban colaborando con los criminales para cometer este fraude. Y quiero que sepan que el paciente que se presta sabiendo que su número va a estar usado para cometer fraude es tan culpable como el dueño de la clínica y como el médico que está sometiendo ese reclamo. Y por eso es que ellos también fueron enjuiciados, porque sin esos números de Medicare no se puede cometer el fraude. Pero y ahí está, pero claro, el paciente que entrega el número de Medicare sabe que si el dueño de la clínica le está dándole un cheque por 1.000 o por 500, por solamente porque es bueno, tiene que entender de que hay algo, ¿no es así? Claro porque que nadie sí. te da dinero por tú dar tu tarjeta del Medicare. Claro que sí. Y son solamente los Medicare libres, ¿no es así? Sí, y todos los pacientes que están recibiendo sobornos o comisiones, como se dice, eso no está bien, porque eso no vale, eso no es verdad. Lo que está pasando es que muchos pacientes están usando esa tarjeta de Medicare como si fuera una segunda tarjeta de Social Security. O sea, el Medicare es un sistema para el cuidado médico, es para que se puedan cuidar y puedan atender todos los problemas médicos que tenemos. Y el problema ahora es que con este fraude y con todos los 1.000 millones que se están gastando y que están botando a las manos de los ladrones, a todos nosotros nos están subiendo los gastos de servicios médicos. También pone la vida de los pacientes a riesgo, porque muchos médicos y dueños de clínicas no le están dando la medicina apropiada a los pacientes que necesitan esa medicina. Y en vez de darle la medicina, le dan agua o solución de salina, y entonces le están cobrando el Medicare como que si le están dando la medicina, que es una medicina que cuesta mucho, y ganan mucho dinero, y el paciente, muchas veces, desafortunadamente, el paciente sabe que no está recibiendo la medicina, porque lo que quiere es el soborno, quiere la comisión de los $1.000 al mes. Es muy triste y se pueden morir. O sea, pero es un también problema, es ilegal y pueden llegar a la cárcel. y van a llegar a la cárcel. Hace poco hay unos jueces que están enjuiciando bueno, condenando a las personas por 50 años en la cárcel. Un dueño de una clínica lo condenaron por 50 años en la cárcel. Y esa clínica le reclamó al Medicare más de 205 millones en fraude. O sea que le robó 205 millones a todos nosotros. A todos nosotros, porque ese dinero es de nosotros. Dígame, ustedes tienen un task force, ¿no? Que es como un equipo especial en el sur de la Florida para agarrar a este tipo de gente. Sí, dígame qué es lo último que ustedes han descubierto. Sí. ¿Cuál es la última estratagema, ¿no? Exacto. ¿Cómo ellos han logrado evadir a ese task force? Mira, tenemos un task force, un grupo de trabajo que es el único que tenemos, que es como tenemos aquí en Miami, en todo el país. Tenemos una facilidad que tenemos fiscales, agentes, enfermeros, analistas que puedan analizar los reclamos al Medicare, y ahí nos damos cuenta nosotros cuando hay fraude. Por ejemplo, tuvimos un caso donde había una farmacia que cuando cambió de dueño, a la semana, los reclamos al Medicare subieron por el 700%. También los farmacéuticos, los dueños de farmacia. Muchísimo, sí. Ahora el esquema nuevo que estamos viendo nosotros es el que le pregunto. Es de las farmacias o usando las medicinas que necesitan recetas para las medicinas. Los farmacéuticos o los que están trabajando en farmacias le están reclamando al Medicare por medicinas que nunca le dieron al paciente de las farmacias. Hay una medicina que se llama Abilify, que es para problemas de salud mental, que cuesta mucho, y estamos viendo que muchos de los que están cometiendo este fraude están reclamando que están dando esta medicina y no lo están haciendo. Y muchos se prestan. Tuvimos en otro caso unos hermanos que controlaban, hablando de pacientes, controlaban a 400, 500 pacientes que vivían en asilos de ancianos. Bien. Usaban a esos pacientes y los mandaban en una guaguita a una clínica, a una farmacia
o otro centro, un centro médico. Esos centros le pagaban a los hermanos 18,000 mensuales por darle esa información y esos pacientes, y entonces esa compañía, una farmacia en particular, le reclamaba 23 millones a Medicare. O sea que se ha formado aquí como una red que todo es dinero y todo soborno. No solamente es la clínica, comisiones. sino es la farmacia, son los enfermeros, son los Así que le es. limpian, es todo para sacar lo mayor posible de ese portador del Medicare. Sí, pero tenemos un grupo de trabajo buenísimo y por eso es que desde que empezamos este grupo de trabajo en el 2006 hemos enjuiciado más de 1,700 personas y vamos a seguir. Y si usted tiene alguna sospecha y quiere colaborar con la oficina del fiscal, nuevamente el número de teléfono correcto que habíamos pedido para si alguien conoce relacionado con el tráfico sexual, pero también con el tráfico no solamente de robo de identidad, sino también los cliniqueros o el fraude del Medicare, que me parece que todo eso es deleznable, Sí. abochornante y más si viene de nuestra comunidad. Un gusto, que Dios lo Muchas bendiga y gracias. que siga haciendo una muy buena labor. Gracias. Siempre bienvenido. Y cuando regresemos, ¿qué pasa con el túnel del puerto? Tenemos la historia. Ya regreso.